Vale. Vale, pues buenas noches a todos nuestros queridos usuarios que nos están viendo en este directo de Instagram. Bueno, este directo es básicamente porque pues, se nos ocurrió la idea de ahora, como viene la selección de de vuestras futuras formaciones, pues hablar un poco sobre todo el tema del estudio artístico, de qué hemos hecho nosotros con nuestras vidas, la parte buena, la parte mala. Y bueno, pues si queréis, empezamos cada uno, si os parece bien, diciendo que hemos estudiado para ya a partir de ahí iniciar una conversación. Genial. Por ejemplo, Nico, ¿qué has estudiado tú? Bien, pues yo, bueno, buenas noches a todos y todas los que estáis viéndonos y a vosotras compañeras. Bueno, yo estudié Historia del Arte, la carrera, la hice en Jaén, me la saqué en 4 años. Y luego a continuación complementé mi formación como historiador del arte con un máster sobre gestión cultural del patrimonio, tanto material como inmaterial. Y ahora actualmente me encuentro finalizando un segundo máster sobre teatro y artes escénicas. Vamos, todo muy diverso. ¿A qué te dedicas tú? ¿Qué has estudiado? Pues buenas noches. Hola equipo, buenas Carmen, Natalia, Nico. Pues nada, yo estudié conservación de bienes culturales en la Universidad de Sevilla y a partir de ahí pues ya empecé con el mundo laboral. Así que bueno, ahora un poquito más adelante vamos a ir hablando de cómo me incorporé al mundo laboral y cómo está siendo todo. Exactamente, porque además tenemos diversos temas que vamos a ir sacando a lo largo de todo el directo. Tenemos también a nuestra compañera Natalia. Bueno, perdona porque no he dicho ya de cada sección. Nico es de la sección de teatro, como supongo que sabréis. Nuestra compañera Nati de la sección de conservación y restauración. Yo que sé, de la sección de literatura. Y ahora nuestra compañera Natalia, a la que le doy la palabra, que es de la sección de fotografía. Cuéntanos, Natalia. Vale, buenas noches a todos los que están presentes en este directo. Y nada, yo estudié fotografía en la escuela de José Noguera aquí en Jaén y ahora pues estoy terminando ya la carrera de historia del arte. Y ya está, y ya pues poco a poco, desde que hice fotografía pues estoy trabajando tanto en proyectos personales como en bodas, bautizos y demás, en temas social, mientras termino mi estudio en historia del arte. Genial, como vemos también pues un tema muy diverso, porque no solo te dedicas a la historia del arte, sino que también te dedicas a la fotografía, que es tu base. Y bueno, pues luego estoy yo, que estudié también historia del arte con Natalia y con Nico en la Universidad de Jaén. Luego hice un máster de formación de profesorado en secundaria y actualmente estoy realizando un máster de producción e investigación en Bellas Artes. Y bueno, pues ya si alguno queréis sacar algún tema en concreto. Sí, vale, bueno, pues sería interesante que hablásemos sobre qué nos llevó a estudiar, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, nosotros tres, Carmen, Nico y yo hemos estudiado, hemos coincidido en lo mismo, pero cada uno ha tomado un lado totalmente diferente. Y la actividad, pues, por su conservación y restauración, que al final tiene mucho que ver también con lo nuestro. Entonces, bueno, ¿qué nos llevó a estudiar lo que estamos estudiando? Bueno, yo como ya sabéis, sobre todo vosotras dos que lleváis apuntándome ya unos años, yo no tenía tan claro que yo quería ser historiador del arte. Yo cuando acabo bachillerato, pues yo me quería subir a Madrid y quería estudiar arte dramático. O sea, yo desde muy pequeño me ha gustado la interpretación y me ha gustado uno de las farándulas y disfrazarme y hacer el circo siempre que podía. Y yo hice bachillerato y yo me quería pirar a Madrid a hacer arte dramático. Y fue un poco mis padres que me dijeron, bueno, búscate de otra alternativa, búscate otra opción. ¿Sabes? La verdad que nunca me dijeron que no, pero sí es verdad que me dijeron, oye, ¿por qué no te buscas algo un poco más seguro, un poco más estable? Esto es una carrera, me dijeron. Y ya bueno, pues con la movida esta de que en los institutos te iban presentando a las universidades más cercanas a tu ciudad, pues yo fui a Jaén y vi que en Jaén podía estudiar historia del arte y podía compaginar con una formación teatral universitaria
bastante amplia y bastante con un futuro prometedor y tal, entonces pues dije, vale, pues me cuadra casi a corto plazo estudiar esto. Y también, gracias a Dios, tuve un profesor en bachillerato se llama Paco, que fue el que me inculcó todo el deseo por seguir aprendiendo historia del arte, y fue un poco el motor a decantarme a decir, vale, pues me quedo en Jaén, que estoy cerquita de mi casa, y voy a poder estudiar historia del arte y voy a poder formarme como actor. Entonces eso fue un poco mi motor a... Y Nico, una pregunta, perdona que te No, interrumpa. dime. ¿Tú qué bachillerato hiciste? O sea, cuando tú te encuentras en cuarto de eso y tienes que elegir, porque claro, ya en cuarto de eso es cuando elegimos Claro. qué queremos hacer, que tienes que elegir una rama de qué tipo de bachillerato. Pues yo por mi ineptitud con las matemáticas y con los números, no me quedó más remedio que irme por letras puras. Es decir, yo terminé bachillerato, yo pasé a bachillerato primero con las matemáticas suspensas. A mí la profesora me pasó, me llegó a poner yo no llegué a probar matemáticas en septiembre de ese año porque no se me daban bien, no se me dan bien. Y ya la profesora tuvo una tutoría conmigo, con mi madre en septiembre, antes de hacer las matrículas, y ella me dijo, a ver, ¿tú para dónde vas a tirar? Yo le dije, mira, letras puras. Entonces me dijo, mira, pues te pongo un 5 y vas que te mata. Entonces, a ¿Y mí en algún momento no te dio por hacer bachillerato de arte? ¿Fuiste directamente a las sí, letras? sí me lo replanteé. Lo que pasa es que yo también dibujo muy mal, entonces era como... Lo iba a pasar mal porque mi hermano se hizo bachillerato de arte, entonces yo ya conocía cómo funcionaba ese bachillerato, entonces era muchísima cantidad de dibujo. Entonces, a mí me encanta dibujar, pero yo dibujo muy mal, entonces era como, va a ser como tirarme piedras a mi propio tejado, meterme en algo que es como si hubiese estudiado un bachillerato de matemáticas, como tirarme piedras a mi propio tejado. Claro. Entonces, pues, descartando qué se me da mal y qué puedo hacer bien, y luego las letras, a mí me gustan muchísimo los idiomas, aunque tampoco hablo muchos y tal, pero me gusta mucho conocer los idiomas. Me encantaba latín y griego, la literatura, me encantaba lengua, toda la literatura, la sintaxis, me gustaba muchísimo. Entonces dije, vale, pues voy por un bachillerato de letras puras, latín y griego, francés, inglés y demás, y ya de ahí salté a historia del arte. Esa fue un poco mi decisión, pero un poco pescado de las matemáticas. Las matemáticas, largo problema de los de historia del arte, creo yo. Sí, luego también la profesora de matemáticas, que no tenía yo muy buena relación, porque eso pasa mucho también. Igual que mi profesora de historia del arte fue el que me motivó a estudiar historia del arte, mi profesora de matemáticas fue la que me desmotivó a ser capaz de sacar un triste 5 de septiembre. Que también los profesores, y no sé qué pensáis vosotros, y ahora me dais vuestra opinión, influyen mucho a la hora de formarnos como alumnos, ¿no? ¿Qué Sí, al pensáis? final son la base. Son los Al que te final son la motivan. base. Sí, a mí me pasa algo parecido, Nico, porque, bueno, yo sí que es verdad que desde pequeña quería estudiar arte, algo relacionado con arte. Y además me acuerdo que una vez estaba en el coche con mi madre y le dije, uy, me estoy escuchando todo. Yo te escucho bien. No ¿Sí? ¿Me sé, escucháis bien? Vale, Sí. vale. Entonces sigo. Me acuerdo que un día estaba en el coche con mi madre y le dije, yo quiero o ser escritora o ser artista. Mi madre me miró así con cara como diciendo, niña, tú lo que tienes es que ponerte un plato en la mesa para comer. Y yo me acuerdo que le dije, pero con eso se gana dinero. Y mi madre me dijo, no. Pero bueno, yo seguí para adelante. Yo seguí para adelante. Y no sé, luego pues me pasó algo muy parecido a lo que le pasa a Nico, porque yo siempre he sido muy mala en matemáticas. De hecho, me acuerdo que en cuarto de la ESO mi profesor tenía las matemáticas rascándolas desde tercero. Y mi profesor de cuarto de la ESO me dijo, mira Carmen, yo te apruebo las matemáticas si por favor me prometes que no te vas a meter nunca más en matemáticas. Y dije, sí, te lo prometo, te lo prometo. Y luego llegué a segundo de bachillerato y me metí en estadística, entonces pues un poco como tirarme piedra a mi propio tejado. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo se te ocurre? Porque de eso estudié francés y la profesora de francés me caía muy mal. No, yo es que también tuve curiosidad con la profesora de francés, o sea, yo el francés lo odio por culpa de mi profesora.
sea, Las profesoras, sí que son los profesores. sí, a mí me ha generado unas caritas que son por los profesores. Mm. Sí. Luego, pues, tuve una profesora de Historia del Arte que era muy exigente, súper exigente, pero a mí me caía muy bien. Y me gustaba mucho cómo me daba la Historia del Arte. Entonces, pues, como mi otra opción, aparte de Historia del Arte, era estudiar, pues, o psicología o algo relacionado con la literatura, pues, yo qué sé, o periodismo, porque también me gustaba mucho periodismo, por el tema de escribir. Pues como no me podía ir fuera de Jaén, dije, pues estudio Historia del Arte en Jaén. Y entonces, pues por ahí fue como entré más o menos a este mundo. Claro. ¿Y tú, Nati, Yo también. cómo fue tu periodo de formación? O sea, ¿cómo llegaste aquí también? Bueno, pues yo desde muy chica estoy muy relacionada con el mundo, por así decirlo, cofrade. Entonces, bueno, ahí tenía como una doble vertiente y me gustaba muchísimo el arte sacro, todo lo que es el arte, pero no lo quería ver como algo teórico, entonces tenía claro que no iba a meterme por el mundo del arte. Y tampoco como algo plástico, o sea que tampoco me iba a meter por Bellas Artes. Entonces, justamente cuando yo di el paso de bachillerato a lo que es la carrera, pues salió el grado de conservación y restauración de bienes culturales. Y ahí tuve una debacle porque yo quería estudiar también otra cosa. Entonces, al final lo pensé bien y la orientadora de mi instituto pues, me dijo, piénsalo bien porque tanto una carrera como la otra, si la pones te la van a dar. Entonces, pues digo, bueno, al final me decidí por conservación y restauración y no me arrepiento para nada, para nada, para nada, la volvería a coger 1000 veces. Así que, bueno, pues por ahí. Pero vamos, yo estudié humanidades, yo estudié el bachillerato de humanidades, no estudié el bachillerato artístico. Y también un poco el lanzarme a todo esto, pues justamente es que comparto lo del profesor, ¿verdad, Paco? Ojalá vea esto y se Porque pueda tú estudiaste en Van del Vida igual que yo, ¿verdad? vivir a Canónico, Es sí, que igual tú. Paco, Compartimos profesores y Paco fue un magnífico profesor, un magnífico profesor. Y yo maravilloso. cuando me lo encuentro, pues de una de esas veces que me lo he encontrado se lo he dicho, digo, Paco, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, digo, porque una de mis bases, digo, mi base artística es tuya, totalmente, mi base teórica artística es tuya. Digo, que lo sepa, digo, porque es que es completamente así. Y la verdad es que es verdad, cuando se tiene un profesor que te lanza, que te lanza en el sentido que te mete esa curiosidad, que yo siempre digo que para aprender y estar haciendo algo que de verdad te guste, es que te tiene que crear una curiosidad. Eso es lo bueno. Sabes que cuando la curiosidad está, tú sigues mirando, ¿sabes? Tú sigues viendo, tú sigues pendiente y al final te gusta, ¿sabes? Y si te decides por ahí, pues para adelante. Así que genial, vamos, no me arrepiento de haber cogido conservación y restauración en mi vida, aunque yo estuve analizando en meterme en comunicación audiovisual y ser locutora de radio. Ahí me hubiera mucho el tema de ser locutora de radio. La hubiera estudiado en Sevilla exactamente igual, pero bueno, al final me decidí por lo otro, que fue al final cuando tomé lo que es la decisión y dije, bueno, si a mí me gusta el tema cofrade y yo puedo unir lo que es el arte sacro, que a mí me encanta, con mi trabajo, ¿qué pasa si uno lo que a mí me gusta con mi trabajo? Pues lo que tengo, que yo no me arrepiento para nada de nada. Así que ya está, por ahí va la cosa. Si a alguno le puedo resolver alguna duda con estos planteamientos, pues genial. ¿Y tú, Natalia, cómo fue? Porque tú estudiaste antes fotografía. No sé si, Natalia, no te oímos, no sé si... No, no te oímos. Bueno, había un problema de conexión, creo yo. Sí, puede ser. Bueno, y claro, ya que sacamos el tema bueno, vemos como que cada uno se está especializando en una cosa, también que es Natalia, que es fotógrafa.
eso, ¿no? Como a posteriori, una vez que ya hemos elegido la carrera, ¿cómo, cómo vosotras os especializaste? Por ejemplo, tú, Carmen, que estudias también gestión o todas estas cosas, A ver, ¿cómo os habéis especializado? ha vuelto Natalia, creo. Natalia, ¿nos Natalia, ha oyes? vuelto. Siempre me pasa algo, ¿no? Que yo, Vale, ha vuelto Natalia. Sí, Entonces, si quieres, Nico, contestarme esa pregunta después. sí, no, claro, le damos paso a Natalia. oh, lo siento, siempre me pasa algo, es que no lo entiendo. Problemas de directo, sé que esto es lo que Nada, quiero estar en directo y encima a través de las redes. Mira, me he conectado al final con el móvil, se Sí, me se te escucha bien, escucha. ¿no? Sí, Te estaba diciendo que tú Vale, a antes ver. de estudiar historia del arte, como por ejemplo Nico y yo, que fue nuestra primera opción, tú estudiaste fotografía, o sea que ya venías especializada. Claro, yo, a ver, yo a diferencia de vosotros, yo era pésima estudiante, no solamente se me daba mal la matemática, se me daba mal todo, absolutamente todo, incluso yo no hice bachillerato, me salté esa fase, o sea que para los que quieran hacer pruebas de acceso y demás y tengan dudas, las puedo resolver. Y entonces, bueno, yo incluso con decirles que yo me saqué la ESO por diversificación. O sea, no me saqué la ESO ni por la parte normal. Yo me fui por diversificación. Todo el mundo decía que éramos la clase de los tontos, es verdad porque que sí, éramos los eso que siempre se ha teníamos ahí dicho, las clases como, especiales, las de apoyo y demás. Yo no di francés ni nada de eso. Yo era clases de apoyo de matemáticas y cosas de esas. O sea que pésima estudiante, repetí 2 veces en la ESO, en fin. Yo no iba para estudiar, yo decía la universidad. Sí, yo eso no lo voy a pisar en la vida. Aquí estoy con 28 años en la universidad. Entonces, bueno, yo como terminé la ESO bastante mayorcita ya, con 18 años, tenía la edad para hacer ya directamente la prueba de acceso a un grado superior. Porque tenías que tener una edad mínima, creo que tenías que tener mínimo 18, 19 años. Entonces yo estaba en el año en el que cumplía los 19 años y pude hacer la prueba de acceso. Tenía que hacer 2 pruebas, la específica no, espérate, la general y la específica. Ahora se me ha dicho. Suspendí, hice un curso de fotografía analógica y ya después volví a probar suerte y aprobé. Y entré al curso no. ¿Y cómo me empeño yo en ser fotógrafa? Porque yo mi cosa era fotógrafa. Yo no quería hacer nada más. Yo era fotógrafa. Básicamente porque me gustaba hacer muchas fotos. Desde muy pequeña yo le robaba la cámara a mi madre y yo decía, ya está, a mí me gusta hacer fotos, una conversación con una amiga. Mi amiga sí que estudiaba mucho, mi amiga siempre sacaba muy buenas notas, pero yo no. Ella me ayudaba, pero nada. Y ella me decía, venga, que algo que pasa de mayo. Y yo, pues es que yo no quiero estudiar, yo quiero trabajar de lo que sea. Algo quiero hacer, a ver qué te gusta hacer. Y yo, para hacer fotos. Y me dije, hostia, pues sí, pues puedo hacer eso. Y ya mi hermana comentó en el bachillerato de arte y demás, pues ya vi cómo era el mundillo de las artes, del José Nogué, y me enamoré. Me enamoré totalmente del José Nogué y dije, tengo que estudiar ahí. Es que quiero estudiar ahí. Me enamoré. Y ya pues, eso. Y luego ya pues cuando terminé fotografía, dije, ahora qué hago con mi vida. Y tuve la suerte de que me contrataron donde hice la práctica, estuve un año y vi la dura realidad del fotógrafo autónomo. Y dije, yo quiero esto para toda la vida. No, vamos a meternos en una carrera. Quería hacer comunicación audiovisual, pero no estaba aquí en Jaén. O sea, como tú, Nati, yo también quería hacer comunicación audiovisual. Pero no estaba aquí en Jaén, no me podía ir, no me lo podía permitir. Así que mirando carreras similares, vi historia del arte. Y es muy curioso porque yo empecé a mirar chats donde hablaban de la carrera,
porque tú al principio tienes muchísimas dudas de, y si me meto aquí luego no me gusta, que eso cuesta un dineral, que como, ahora qué hago, y si luego no me gusta. Y empecé, no me acuerdo de qué página era, pero me empecé a meter en páginas donde hablaban de los profesores, de las asignaturas, de cómo era la carrera. Y todo el mundo decía una cosa y no se me olvida porque la verdad es que lo he comprobado y es que por muy poco que te guste el arte o la historia y demás, con la carrera de historia del arte sales enamorado. Y eso es verdad y mis compañeros aquí lo podéis decir también. Y entonces, bueno, fue un poco la decisión, la verdad, un poco la me he enrollado un poco. Gracias. No, está muy bien, porque va evolucionando, entonces eso se nota. Claro, claro. No, a mí me llama muchísimo la atención lo de los chats que hablan de la carrera de los profesores, en plan, ahora me quiero meter yo hasta en SEA, en plan, por Por favor, ejemplo, de acuérdate. Rafael Cachuto hablaban de que era muy buen profesor. Bueno, yo ya sabéis que estoy enamorada de ese señor, en plan, es maravilloso. Sí, la verdad que la carrera en Jaén yo creo que es muy diferente, la carrera de Historia del Arte estoy hablando, es muy diferente a como yo creo que se puede dar en cualquier otra universidad de España. O sea, yo ahora que estoy en la Universidad de Granada, una de las cosas que yo quería hacer cuando decidí estudiar Historia del Arte era venirme a Granada, pero luego pensando a lo mejor dije, mira, si no me puedo ir a estudiar periodismo a Sevilla o no me voy a ir a Granada a estudiar Historia del Arte teniéndolo aquí. Y la verdad que para mí ha sido la mejor decisión de mi vida, porque ahora que estoy aquí en la Universidad de Granada, conozco a gente de Historia del Arte y todo, es que me doy cuenta de la enorme suerte que hemos tenido nosotros, porque prácticamente han sido clases particulares. Y es que nuestros profesores nos han conocido tan bien, en general, hablando, siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general, los profesores nos han llegado a conocer tan bien, nos han tratado tan bien, se han preocupado tanto por nosotros, que hemos tenido una suerte inmensa. Sí, a mí siempre me decían, pero si tú vives en Baeza, vete más lejos, que no hay fiestas, como, yo lo siento que te diga, pero es que yo he tenido la fiesta que he querido, cuando he querido, un lunes o un domingo, y he tenido, como tú dices, Carmen, la suerte de tener una formación muy cercana, muy profunda, con el que ahora, luego a posteriori ha dejado un pozo y te deja unos contactos y un tal, y yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Y la gente te parece que cuanto más lejos te vayas, como que es mejor, y es como, lo siento, pero no lleves razón. No, y además que la Universidad de Jaén es una universidad joven, como quien dice, no una universidad que quizás no tenga tanto prestigio como la Universidad de Granada, ¿no? Pero yo creo que el hecho de ser una universidad joven la hace más excepcional todavía, porque el profesorado que tiene es un profesorado joven, es una universidad actualizada. Nuestra carrera está actualizada porque yo he hablado con gente de otras universidades que han estudiado nuestra carrera y no han tocado el tema de género. Y nosotros hemos tenido la enorme suerte de tener profesoras que nos han inculcado el tema de arte y género. E incluso ya no solamente en la carrera, sino sacando cursos de especialización posteriores. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la Universidad de Jaén tiene mucho que aportar. Si hay alguien de Jaén que está interesado en estudiar historia del arte, yo creo que los tres recomendamos que lo hagan en Jaén. De todas formas, ya tristemente han cambiado la carrera. Bueno, ahora lo han juntado con historia, ¿no? Con geografía e historia. Creo que ahora es como con geografía e historia, sí. Pero bueno, lo que han hecho un poco, corrígeme si me equivoco, Natalia, es como que las comunes sí la han juntado con geografía e historia por el tema de alumnado, ¿no? Que luego Sí, es que tienen no sé cómo lo han juntado exactamente. Yo sé que ahora tú te metes para el horario, la esta de exámenes que me tengo que meter yo y tal, y te sale plan antiguo, plan nuevo, y te sale plan nuevo con geografía e historia. Entonces ya no sé yo si han cogido y han mezclado las dos carreras o cómo lo han hecho. Yo creo que va más por lo que dice Nico, porque en la Universidad de Extremadura pasaba lo mismo. Cuando estuve el año pasado,
como eran tan poquitos en clase, pues les rentaban más pues, que las comunes, como historia contemporánea, historia antigua, pues todo eso se diese con lo de geografía e historia, pero luego tú tenías que... La verdad que tiene sentido que lo hagan así porque al final éramos muy pocos y dábamos, por ejemplo, en la asignatura de prehistoria, historia antigua, dábamos lo mismo que los de historia y geografía e incluso con los de arqueología, porque yo conocía a un muchacho que estaba haciendo arqueología y estaba dando los mismos temas y todo igual que a nosotros. Claro, Tiene el mismo profesor y demás, entonces tiene sentido que hayamos juntado las dos. Claro, sí, sí, absolutamente. Pero bueno, así. Bueno, y entonces, Y, y ahora ya... y bueno, perdón, No, que te no, interrumpí. que iba a volver a sacar el tema, que saca cuando has tenido el problema técnico ya por volver a comentarlo, ya sé que lo saquéis los vuestros. Que bueno, ya una vez que hemos hablado bueno, ya hemos elegido la carrera, la hemos terminado, estamos en ello, ¿en qué nos especializamos, no? ¿Cómo seguimos formándonos, no? Por ejemplo, Carmen, ¿tú qué te llevó a estudiar los másteres que has estudiado, por ejemplo, en otras especialidades? pues a ver, yo hice primero, como he dicho antes, el de educación, el de formación del profesorado, porque luego aquí en la Universidad de Granada hay otro de educación, que se lo hizo Alex, nuestra compañera, pero eso no tiene nada que ver con la educación secundaria, este es más de educación en museos. Entonces yo estudié el de formación de profesora en secundaria. ¿Por qué lo hice? Pues fue la verdad que fue un poco casualidad, porque mi idea principal era, después de terminar la carrera, hacer el máster que estoy haciendo ahora en Granada. Pero hablé con Laura, que es, bueno, pues la conocéis, nuestra profesora de Historia del Arte, que es una profesora súper cercana a nosotros, que la verdad que siempre nos aconseja en todo lo que le Muy hemos bien, preguntado y incluso lo que no le hemos preguntado nos ha aconsejado. muy bien Y, aconsejado, la verdad. y muy bien aconsejado, como nuestra hermana mayor. Y ella pues, me aconsejó que hiciese primero el de educación secundaria, porque yo le dije que hacerlo, quería hacerlo sí o sí, porque además es una vía, pues la verdad que es una vía que es bastante curiosa, ¿no? O sea, que la mayoría de los que estudiamos historia del arte al final acabamos haciendo oposiciones a secundaria, porque es pues, una salida laboral interesante en el sentido de que te ofrece un puesto fijo, te ofrece un salario, te ofrece un equilibrio, ¿no? Una estabilidad. Entonces, pues yo le dije que quería hacerlo sí o sí, lo que pasa es que no sabía si me quería dedicar a ello. Y me dijo, pues mira, yo te aconsejo que como es un máster muy tedioso, porque al final es más tema burocrático que otra cosa, o que lo haga el primero. Y como yo tenía claro que había hecho ya los 4 años de carrera en Jaén y quería salir de Jaén pues, por despejarme, por conocer otros sitios, pues dije, bueno, pues lo voy a hacer. Y me fui a la Universidad de Extremadura y la verdad que a día de hoy no me arrepiento nada porque me ha traído muy buenos recuerdos, me ha traído muy buena formación, porque la verdad que estoy muy contenta. Me dijeron que era un máster muy tedioso, pero a mí sinceramente no me lo parece para nada. O sea, al principio sí que es verdad que hay asignaturas que dices, qué rollazo, ¿no? Yo qué sé, psicología del adolescente, sociología. Pero bueno, en general te iban, por lo menos como me lo dieron a mí, te iban contando casos concretos, lo hacían todo muy práctico. Entonces, pues me gustó. Y luego cuando hice las prácticas, vi que esa era mi salida, que yo quería dedicarme a eso, quería dedicarme a la educación, ya fuese en la universidad o en secundaria. Y luego, pues como no quería dejar de hacer el máster que estoy haciendo ahora, que se dedica al tema de la producción y de la investigación, pues si se quiere hacer doctorado posteriormente, pues lo hice. Y entonces me vine aquí a Granada. Y a día de hoy, fijaos qué curioso que este era el máster que yo quería hacer al principio y sin embargo es el que menos me está gustando. O sea que al final yo creo que la vida te trae salidas que tú no tienes pensado para tu vida. Por eso yo también siempre como que aconsejo un poco que nos dejemos llevar por lo que nos vaya trayendo poco a poco. Porque al final nos podemos sorprender de nosotros mismos. Y bueno, pues básicamente ese fue mi camino. Y por ejemplo, Nati, cuando estudiaste la carrera, luego, ¿qué camino tomaste? Pues a ver, yo quiero puntualizar una cosita con respecto a lo que estáis comentando. Y es que es muy importante la importancia que tiene
la orientadora en los institutos, en los momentos en los que tienes que elegir y dar el paso ese y sabes qué carrera o obtener la información de la carrera a la que quieres llegar, es importantísimo, ¿eh? Porque muchas veces te ves un poco como perdida en el sentido de, vale, tengo que hacer esto, pero ¿de qué se compone la carrera? ¿Qué materias tiene? ¿Dónde podría estudiarla? ¿De qué manera? Y sobre todo las notas de corte, dónde están las notas de corte. Todo eso es muy importante. O sea, el tema de la figura, lo que es el orientador la orientadora en los institutos, yo aconsejaría a los que tienen un poco así de dudas, pues que se acerquen a ellos, ¿no? Y también yo espero que también los orientadores en ciertas medidas tengan como que se acerquen a las clases, ¿no? Cuando llegan estos momentos, se acerquen y se ofrezcan a los alumnos o que den algún tipo de charla, ¿no? Y que sepan dónde pueden encontrarlo, dónde pueden ir a buscarlo. Porque, por ejemplo, por mi experiencia, que yo lo hice, yo pregunté por estas dos carreras que os he comentado antes, y me sacaron las dos y me dijeron las cosas que tenían las dos, dónde podía estudiarlas, qué manera, de qué forma. Y gracias a eso, pues me pude también orientar un poquito por lo que más me venía a mí, ¿sabes? Lo que más me convenía al final. O sea, es una figura muy importante en estos momentos para todos aquellos que van a lanzarse ahora a buscar una carrera. Yo lo Yo, pienso, ¿verdad? yo quiero que a mí me digan, que opinen y, ¿sabes? Y que me den pues, literalmente una orientación. Entonces yo sentí que a mí, la persona que se encargaba de la orientación en el instituto, como que a mí no me fue útil. A mí no me aportó esa parte que tú dices que es muy importante, que yo lo hubiese necesitado. Hasta que yo no me encontré, porque yo no sabía qué quería estudiar. O sea, yo quería hacer psicología, quería ser profesor, yo quería ser actor, yo quería hacer 70.000 mierdas. Y hasta que yo no conocí la figura de Paco, me adentré en el mundo, yo no descubrí, y esto ya fue en segundo bachillerato. Y hasta que yo no me planteé en la Universidad de Jaén, tuve claro qué quería hacer. Y ahora, por ejemplo, que tengo un primo, que tengo dos primos que están ahora ya en primera bachillerato enfocándose, están de nuevo en esta misma tesitura de decir, me gusta, sé que estoy en este bachillerato, pero no sé qué quiero ser, no sé qué me gusta. Yo creo que esa figura de orientadores en los institutos es bastante precaria y que debería yo creo que la gente, mucha gente, soy orientador en el instituto porque es un trabajo cómodo y ahí estoy, pero muchos de ellos no se implican como como tú has comentado, Nati, deberían de implicarse. Exactamente, es que yo decía es que eso, la figura del orientador debería de estar mucho más presente. A ver, yo en el momento en que yo sí recibí una buena ayuda de orientación, pero no era porque la orientadora me gustase a mí, sino porque es que yo iba al despacho de la orientadora y le decía, mira, sé de esto, me pasa esto y quiero que me dé información sobre esto y esto. Y así constantemente, vamos, pero no era que la orientadora se acercase a mí, sino al contrario, yo la iba a buscar a ella, ¿sabes? Entonces, creo que sí, a ver, yo pienso que en mi época también, incluso la misma persona, creo que también hubo gente que se quejaba por el hecho de que de que estaba como un poco que le preguntaban algo y no sabía muy bien qué contestar, algo así, ¿sabes? No sé si era más bien o que la pregunta no le llegaba o no se entendía bien con ellos, ¿sabes? Pero vamos, yo en mi opinión personal y en mi experiencia personal, yo recibí la información que quería, ¿sabes? No tuve problema. Pero es verdad que tuve que ir a buscarla, es cierto. Claro. No es Ah, que a decirme ven. claro. Yo tuve que ir. Claro, yo nunca fui, yo por ejemplo no tuve la inquietud o no tuve la capacidad o esa inquietud, pero es verdad que cuando se hacían esas tutorías colectivas, ¿no? Que venía a la clase y hacía esas actividades, a mí no me resolvía nada, era como, vale, pues hemos perdido una hora de clase, hemos hecho aquí, nos hemos echado unas recetas con la orientadora, yo llego a mi casa y yo siempre he sido muy de reflexionar las cosas y de tal, pero yo no llego, a mí que, yo qué sé, y yo hubiese necesitado, joder, ya no solo por qué quiero estudiar el día de mañana, sino por cómo soy yo como persona, qué me gusta como persona a nivel socializar como clase, como orientación sexual, como
no sé, pues, como la propia palabra dice y como su propio cargo indica, orientar al alumnado, que creo que es muy importante. Claro, es que para eso está, para eso está. Yo digo que es que, ya os digo, me parece una figura súper importante en estos momentos para mucha gente, sobre todo ahora que se acerca esa actividad, que es la época de elección. Claro. Debería de estar, no sé cómo se hará, no sé si ahora habrán cambiado, habrá otra, no sé quién será la que está ahora o etc. Pero vamos, me imagino que no sé cómo, si van a las clases, si no sé cómo estará funcionando ahora mismo, pero vamos, me imagino que a lo mejor en otros sitios pues, habrá orientadores que vayan a las clases y vayan a buscar a la gente de una forma un poco más activa. Pero vamos, A ver, que yo, la verdad es por que... ejemplo, en mi caso, en el instituto iba al orientador, pues como dice Nico, ¿no? A esa clase colectiva, le explicaba en la pizarra hacia el esquema de, bueno, pues cuando terminéis la ESO tenéis tal opciones, estas opciones. Luego, cuando hemos empezado, le preguntaba a Nico lo del bachillerato de arte, porque por ejemplo en mi instituto era como que no existía esa opción. Era una opción que ni el orientador ni nadie nos daba, que si la buscábamos era porque conocíamos de alguien que había hecho eso. Pero esa opción era como que no existía, esa opción era una mierda, era como que no tenía salida, como que ibas a perder el tiempo si hacías bachillerato de arte. Claro, es que bueno, si ya hablamos de la A figura mí de... realmente me ayudó una profesora, a mí no me ayudó el orientador ni nada, a mí me ayudó una profesora a decir, mira, pues puedes hacer la prueba de acceso. Si te quieres saltar, tú tienes una edad que te puedes presentar la prueba de acceso y si no quieres no tienes ni por qué hacer el bachillerato. Me decía. Luego había gente que decía, es que si no haces el bachillerato, luego para trabajar no te van a llamar. Mira, a mí en ningún trabajo, en ningún sitio me han pedido bachiller. A ver, si ya tienes una carrera o tienes algo más superior que un bachiller, el bachiller es lo de menos. Sinceramente, yo por lo menos en mi caso. Otra gente, No, pues eso, igual. si te puedes saltar el bachiller y puedes hacer la prueba de acceso directamente y te vas al grado superior, hazlo, para que vas a perder 2 años de bachiller, porque el bachiller es lo que te especializa y lo que hace que accedas al grado superior o a una carrera, pero en verdad el bachiller, vamos, no lo he hecho, vosotros sabéis para qué sirve, pero en mi caso pues había 2 opiniones, los que me decían que te sirve y los que te dicen que no te sirve. A mí a día de hoy no me ha hecho falta. Ni me lo han pedido en ningún lado ni nada. A ver, yo creo que en general está un poco mal planteado, porque yo creo que ahora mismo el bachillerato está más para sufrir que para enseñarte. Por lo menos los profesores, bueno, los docentes o lo que es el sistema educativo te lo plantea así. Porque tú entras a bachillerato y yo por lo menos cuando entré a bachillerato entré con miedo. Y ya desde primero de bachillerato te están diciendo selectividad. Y ya cuando llegas a segundo de bachillerato es que no hay clase donde no te mencionen selectividad. Y está todo enfocado a selectividad, que es una prueba de literalmente 3 días, donde te puede ir mal o te puede ir bien, porque a saber tú cómo estás esos 3 días. Entonces, yo creo que está mal planteado en ese sentido. A mí personalmente bachillerato me sirvió, pero más o menos por lo que dice, pues, por ejemplo, Nico, Nati, ¿no? De que al final pues tienes un profesor, un docente que es bueno, que te va guiando un poco, que te va diciendo, pues mira, tienes estas opciones, o yo qué sé, que te gusta cómo da su asignatura, porque yo creo que, por ejemplo, aquí, tanto Nico como Nati, como yo, pues en cierto modo nos hemos metido en la carrera que nos hemos metido gracias a un docente que nos ha inculcado su pasión de la mejor forma que ha sabido, de la manera adecuada. Pero sí, en general está mal planteado por el hecho de que está todo enfocado a selectividad, no a la enseñanza de humanidades, por ejemplo, ¿no? O de ciencias. Yo creo que se debería tranquilizar un poco la cosa y también para que desde primero se nos diga, estáis haciendo bachillerato porque habéis decidido hacer bachillerato, ¿no? Pero no tenéis por qué hacer selectividad. Yo, por ejemplo, cuando terminé bachillerato no hice selectividad porque no me sentía preparada para hacer selectividad. Me metí en un ciclo de integración social, no me gustó el ciclo, me salí en el primer año
y entonces ya me preparé selectividad por mi cuenta. Pero ya como que parece que si haces selectividad, o sea, si haces bachillerato, la meta final es selectividad, y eso no es así. Igual No, que puede si ser haces también un la grado ESO, superior o claro. puede ser o cualquier otra cosa. Por eso, pues ¿Qué te bachillerato parece? está mal planteado en ese sentido. Debería plantearse pues de una forma más educativa, más de orientación. Mm. Y luego sobre todo que es como estudiar una carrera que te va a ir bien en la vida, vas a tener trabajo seguro, es como, no, o sea, es que está totalmente idealizado el hecho de estudiar una carrera, pienso. O sea, no porque estudies una carrera eres ni más listo que otra persona que estudie un módulo o cualquier otro tipo de formación que hay, ni tienes asegurado tener un trabajo al terminar tus Sí, sí. estudios. Buah. Entonces A yo creo que mí eso todo también el mundo me decía, no, lo suyo es que hagas una carrera porque con un módulo no vas a hacer nada, es que el módulo no vas a encontrar nada porque te va a quedar corta, que lo suyo es que hagas carrera. No. a nivel académico, a nivel formativo, a nivel conocimiento, sí es verdad que te formas más a nivel teórico. Pero luego la práctica, y vosotras tres chicas que estudiasteis historia del arte conmigo, no tuvimos unas prácticas al final de la carrera, de estas de 2 meses, mes y algo, no las tuvimos. ¿Verdad? No. Pero que yo Entonces, en el módulo tampoco tuve, o sea, yo en el módulo tuve 20 días de práctica, no tuve más, no es como otros módulos que tienen 3 meses de práctica en una empresa o cosas así. No, no, yo tuve 20 días de práctica, pero también te digo que mi módulo era muy práctico, o sea, no era nada teórico, teníamos las asignaturas justas de teoría, porque a ver, al final tienes que saber cosas de teoría, pero era todo práctico, todo muy, muy, muy práctico. Entonces sí es verdad que a nivel de práctica y tal, en los módulos sí que se aprende mucho más que, por ejemplo, en nuestra carrera. En otras carreras sí que hay práctica y sí que hay cosas, ¿no? Pero en nuestra carrera, desgraciadamente, no hay práctica y me parece fatal. Tener la opción de la beca Ícaro, pero eso es la suerte que tenga algunos de que lo cojan, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me la cogieron el año selección. pasado, pero que tampoco te aprende una barbaridad. Claro, no. Claro, es que ese es otro No, problema de que hecho tengo. yo a día de hoy las becas y caro las veo más una forma de explotación que otra cosa, siendo totalmente sincera. Sí, Pero sí, te bueno, explotan sí, o sea, totalmente. te ayudan en el sentido de que puedes coger algo de experiencia si es que tienes la suerte de tener un trabajo donde ganas experiencia realmente, pero al final es una forma de aprovecharse de ti. Y Claro, también porque este discurso de... dime, Nico, di. No, no, perdona, te he cortado, sigue, sigue. No, que simplemente iba a decir que también el tema práctica tiene que ser es importantísimo porque es que cuando sales de lo que es la carrera, que te dicen tu trabajo va a ser así, 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 te lo estructuramos así, pero eso es maravilloso y fantástico. Pero ahora sales de ahí y dices, vale, bienvenido al mundo real, en el que te Exacto. encuentras un abismo abierto, ¿sabes? Y empiezas a ver que, bueno, pues que las cosas, obviamente, las cosas de la carrera sirven, pero cuando se aplican al mundo laboral es otro paso muy grande que muchas de las cosas no te las enseñan en la carrera. Entonces tú tienes que dar ese salto, ¿no? Y ese salto se da un poco, se da un poco según qué prácticas, con las prácticas, ¿no? Yo pienso que son bastante, bastante importantes. O Claro sea, que que lo tienen que son, estar, sí. las prácticas tienen que estar. Y si puedes coger prácticas externas y seguir estando con prácticas externas, mejor, aunque sea un esfuerzo extra. Pero yo lo veo así. Porque están las prácticas curriculares y las extracurriculares. Las curriculares son las obligatorias, esas sí, pero las extracurriculares, luego yo diría que buscárselas, hay que buscárselas para seguir en ese nivel, porque es muy difícil, es completamente otra enseñanza, aparte. O sea, es como Totalmente. Sí, Yo, por aplicar sí. la teoría a ejemplo, la práctica, totalmente. claro. Yo, por ejemplo, como ya hemos comentado, yo en la carrera no hicimos prácticas. Yo en el segundo máster, a mí me dieron la beca de colaboración, por lo tanto, me convalidé las prácticas, pero porque estaba haciendo como una especie de prácticas, cobrando, tal, que no era la beca Ícaro, sino que se cobraba un poco más que la beca Ícaro, tenía una implicación mayor y tenía un cargo y una responsabilidad mayor. Entonces, yo no he hecho prácticas como tal, o sea, yo no sé, yo no he sabido lo que es
ir todos los días a un puesto de trabajo, desempeñar una función, y encima gratis, porque estás trabajando para una empresa, una institución gratis, hasta este año, ¿sabes? Hasta la semana pasada que las terminé, las prácticas. Y es verdad que te desenvuelves de una manera que como yo, lo que a mí me enseñaron en el máster, no me ha servido para aplicarlo en el trabajo porque te enseñan esto es así, pero luego te das cuenta de que, como todo en la vida, creo, ¿no? No todo es blanco o negro, pues en este tipo de cosas igual. Entre lo blanco y negro que te enseñan en la carrera hay un gris que tenemos que descubrir cuando vamos al mundo laboral. Sí, también depende mucho de cómo la propia estructura, ¿no? O sea, lo que es pues, los estudios que estás realizando en ese momento, planteen las prácticas curriculares, porque hay prácticas curriculares en las que aprendes y prácticas curriculares en las que literalmente se están aprovechando de ti a costa de estar ganando a ellos dinero por tenerte aquí. Claro, y ya no solo aprovecharse, sino yo me pongo en comparativa con mis compañeros y compañeras de mi máster este año. Ellos han trabajado en instituciones importantísimas en todo el mundo del teatro, pero que han estado absolutamente 6 horas de su vida mirando cómo otras personas trabajaban. Sí. Y Era el tú, como becario, el de los claro, papeles. entonces, ya no solo eso, sino que te sentabas en una butaca y allí pasabas tus 6 horas y tus horas, tus 300 horas encima, mirando cómo personas desempeñan un trabajo, que para ti Pero es es tu que sueño. encima te hacen sentir como que estorba, Claro, exacto. Porque de hecho estorbando. también es el becario, como manera despectiva, como, tía, y tío, tú también has pasado por aquí para haber estado donde estás. O sea, que no se te olvide. Sí, por eso también yo creo que es muy importante que en la propia organización de los estudios que estés cursando, pues por ejemplo de la carrera o del máster o de la formación profesional, que la persona que se encargue de las prácticas curriculares sepa organizar bien las prácticas curriculares. No que te mande a cualquier sitio con tal de mandarte a un sitio que tú puedas hacer tu memoria y puedas cubrir tus créditos, que es lo que pasa en la mayoría de los estudios. Por ejemplo, en mi máster de ahora eso está pasando y la gente nos estamos quejando porque literalmente nos están enviando a hacer nada, mientras las empresas están ganando dinero a costa de nosotros no estar haciendo nada o estar haciéndole el trabajo sucio. Entonces, pues por eso, que también depende mucho de o la suerte que tengas, porque a lo mejor, como ha dicho Nati, pues tú te las buscas, o la suerte que tengas de tener pues una persona que se preocupa realmente por tu formación. Sí. Pero creo que de todas formas esto se está... alguna modificación hay. Sí, se está regulando, sí. Ahora se quiere regular Salió porque la la ley, gente... la ley esta, ¿no? De que hay que De pagar, que ¿no? van a pagar, que van a poner un sueldo o algo así en las prácticas. Algo así he escuchado yo, pero no sé decir exactamente porque no me informo bien, la verdad. Pero alguna movida de esta hay, la verdad. De que en vez de hacer las prácticas en plan gratis, que es lo que hemos hecho todos, hacerlas pagando. Claro, a ver, también les digo, mi empresa donde yo he hecho las prácticas, a mí mensualmente me pagaba el abono transporte, el desplazamiento aquí en Madrid, que hombre, quiero decir, que tampoco se van a arruinar pagándomelo, pero es verdad que es un detalle de decir, tú todos los días, persona que no trabaja y viene aquí gratuitamente, yo al menos desde nuestra institución le pagamos el transporte, entonces bueno, que otras instituciones no Bueno, tienen ni ese algo se detalle, agradece, sí. claro, Pero agradecido. otra es como se aprovechan de que cada año en X temporada saben que tienen a becarios y luego al final pues eso conlleva que nunca se contrate. Entonces tú no vas a contratar nunca, por muy bueno que sea, a nadie, porque sabes que el año que viene te van a llegar otros 2 o 3 chavalinas a trabajarte de gratis. Y ese es el problema. Sí, promueve literalmente la explotación y no mueve nada lo que es la contratación de personal joven. Entonces, al final es lo de siempre, no tú sales al mercado laboral y te piden experiencia, pero si luego la mayoría de las veces la experiencia de unas prácticas curriculares no te sirven para absolutamente nada y tú solo has podido acceder a prácticas curriculares porque no tienes otra experiencia,
Entonces, ¿qué piden las empresas de nosotros? O sea, nosotros no podemos dar más de lo que estamos dando. Nos demandan algo que el propio sistema educativo, el propio sistema no nos aporta. Claro. Lo que... Y eso es un poco también lo que pasa pues con las carreras estas de arte, porque pues te vas a una carrera de ciencia o por ejemplo una informática y lo normal es que tú salgas de informática o de una ingeniería y la gente te rife, las empresas te rifen. ¿Por qué? Porque se promueve mucho la contratación de personal joven. Pero eso en nuestro caso no pasa. Y esa es una realidad que la gente que vaya a estudiar arte lo tiene que saber, que lo más normal es que cuando tú salgas de la carrera o de los estudios que estés realizando de arte, lo normal es que tu primer empleo no tenga nada que ver con lo que has estudiado. Yo, por ejemplo, he trabajado en Inditex y no pasa nada. Quiero decir, yo necesitaba dinero para seguir formándome. Pues he tenido que trabajar en Inditex, en Pull&Bear, pues bueno, pues para mantenerme donde quiero, para conseguir mi sueño. ¿Qué ha pasado? Para poner un poco un rayo de esperanza. Pues que yo he terminado las prácticas curriculares del máster y bueno, ahora me han contratado. Y ahora el mes que viene pues empiezo trabajando de lo que he estudiado, de lo que me he formado. Y Ah, un puesto de mira, qué guay, no trabajo. lo sabía, Nico, enhorabuena. Sí, bueno, ya te contaré. Entonces, quiero decir que hay un rayo de experiencia, pero es lo que decimos y es lo que viene diciendo Nati, porque yo Claro. en unas prácticas tuve que implicarme, tuve que moverme, porque a mí no me ha regalado nadie nada, a mí nadie me ha facilitado nada. Sí, eso es muy importante porque hay mucha gente que piensa que termino una carrera y ya voy a tener mi puesto de más de 1.000 euros de sueldo y todo súper bien. No, Y luego hay no lo hacemos porque no, eso no IRPF, es así así, pero haga una carrera, haga un módulo o haga lo que te dé la gana. No, claro. tú porque estudies X no te va a llover los empleos así y el sueldo millonario, no. Te lo tienes que currar, tienes que buscártelo, tienes que buscar mucho y esforzarte muchísimo. Y tienes que empezar desde lo más bajo hasta lo más alto. Como dice Nico, él empezó, pues fíjate, en una tienda de ropa. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en el mercado también. Y a ver, y la vida es así, tienes que empezar por lo más bajo y llegar hasta lo más alto. No vas a terminar un estudio y vas a empezar por lo más alto. No nos flipemos porque no. Y existe muchísima gente que piensa eso. O sea, yo hay un consejo que a mí mi profesor me dio y es que aunque nunca nos dejamos guiar por el plan B, es decir, tenemos un plan A que por lo que sea el plan A tiene que esperar y que ahora estamos viendo del plan B porque es el más cercano o el más próximo, pero no nos centramos en el plan B y a mí yo me sentí muy así, de repente yo como trabajaba en la tienda de ropa veía que me estaba desviando del camino, si seguía por esa línea Claro, te iba a me acomodar. iba a costar, claro, me iba a costar muchísimo volver, pero lo tenía que hacer sí o sí. Entonces es como ser consciente de este es mi sueño, esto lo hago de manera esporádica, temporal, para llegar a mi objetivo y no acomodarse. Yo creo que también lo importante es no acomodarse. Sí, sí, Y que exactamente. al final ha sido un medio para un fin que es, pues bueno, tú que has tenido la enorme suerte de que te contraten en tus prácticas. También me interesa mucho el tema de dónde te han contratado, o sea, me refiero que tú es que estás en Madrid, que es que es muy diferente la realidad de la capital a la realidad de lo que vivimos nosotros en Andalucía. Que los Jaén, por empleos, es ejemplo. verdad, o Jaén, por ejemplo, que está dormida. O sea, incluso Granada, que se supone que tiene algo más de movimiento, está también dormidísima en el tema de incentivar el empleo cultural. Entonces yo creo que también eso es muy importante porque muchas veces tú sales de la carrera y te dicen, no, pues a estudiar eso, si quieres trabajar, te tienes que ir a Madrid. Y en cierto modo llevan razón, porque en Madrid es donde está todo el empleo, pero es que eso no es así. O sea, es que aquí también hay empleo, lo que pasa es que no se incentiva. Y Sí, también te yo por digo, tampoco es tan ejemplo, fácil trabajar en Madrid, ¿eh? O sea, te quiero decir, no es tan fácil mantenerse, tener un trabajo digno, no es tan fácil vivir en Madrid. Nuestra compañera Alba, que hablará el miércoles, podrá también decirlo, o sea, no es tan fácil ni vivir, ni trabajar, ni mantenerse.
aquí en Madrid. O sea, No, no claro, está porque bueno, al pero me final parece. los sueldos no, claro, porque seguramente al final pues los sueldos no 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 son, sean llega, no llega. equiparables no al están modo de vida. exactamente, Claro, sí. tú tienes un sueldo bruto que luego entre IRPF y Hacienda se te queda en algo que entre factura, trasladarte y vivir un poco de ocio, pues está bajo mínimo. O sea, No ahorra nada. no puedes ahorrar casi. Mm. Sí, por ejemplo, yo en mi práctica del módulo tuve la suerte, todo el mundo me decía, qué suerte has tenido. Tuve la suerte de que donde hice la práctica me contrataron, ¿no? Y estuve un año y la verdad que muy contenta y bueno, y al final no me renovaron porque, a ver, decidieron cerrar el negocio, ¿no? Pero si no, ellos tenían la intención de dejarme ahí. Pero era como, wow, qué suerte has tenido. Que era como algo que no suele pasar. Es muy La gente se triste. sorprende, la gente se Sí, sorprende. A mí se me pero sorprende también. claro, porque al final yo creo que sobre todo Jaén, ¿no? Provincia, que ya hemos dicho que está muy dormida, tienes como la vía de o te haces autónomo, como por ejemplo Nati, o haces oposiciones, porque lo que es que una empresa privada te contrate para un empleo relacionado con el tema cultural o artístico, Mm. muy difícil, y eso es una realidad, es muy difícil. Sí, porque a ver, yo también, porque me busqué una empresa que no solía coger, que nunca se le había propuesto coger gente de práctica. Fíjate tú qué curioso, que los que decidían primero, los que normalmente cogían primero el sitio eran los sitios típicos donde se solía hacer las prácticas aquí en Jaén Fotografía, ¿no? Que aquí pues suele ser Fotocolor, Fotoreina, sitios típicos donde se suele hacer práctica, pero son sitios donde no te van a contratar y a la vista está, nunca han contratado a nadie para después de unas prácticas. ¿Por qué? Porque son empresas, son negocios que saben que es lo que hemos dicho antes, que X temporadas tienen a chavalines ayudándoles con el tema de las comuniones, con el tema de las tiendas y demás. Entonces, ¿para qué van a contestar? Sin embargo, yo me busqué otro sitio donde solía ir a revelar fotos y me llevaba bien con los dependientes y demás, y les propuse, mira, tengo que hacer unas prácticas, ¿me queréis tener aquí de práctica y tal? Fíjate tú, me dijeron, a ver, es un negocio familiar, dudo que luego te vayamos a contratar, entonces si tú quieres hacer aquí las prácticas, yo dije, sí, sí, no pasa nada, no sé qué. Y fíjate que luego terminaron contentos conmigo y me contrataron al final, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque era una empresa que no estaban acostumbrados a tener allí a chavalines haciendo práctica, Claro. como los demás. Pero sí, que no se habían acomodado a esa situación. Exactamente. Sí, sí, era la primera vez que lo vivían y terminaron contentos y dijeron, pues la contratamos. Y claro, como ya he dicho antes, luego también están las dos vías tradicionales, que son pues oposiciones, como por ejemplo en el caso de nuestra compañera Paula, que sí que ya está haciendo la oposición a museo, que hoy no se ha podido, a conservadora de museo, que hoy no se ha podido Mm. conectar, pero bueno, nos ha dicho que si tenéis cualquier duda que le habléis, además tenéis su Instagram en nuestro perfil. Y luego también está la otra opción, el otro camino, que es el que cogió Nati, que es el de hacerse autónoma y trabajar por cuenta propia. Entonces, bueno, Nati, si quieres explicarnos más o menos cómo te surgió y cómo te ha ido y las cosas malas que ves, las cosas buenas, porque al final no tiene que ser un camino fácil. Pues vamos a ver. El tema autónomo, la verdad que fácil, fácil no lo es, porque de primera, pues bueno, es verdad que hay unas tarifas que son reducidas, ¿vale? Entonces, no sé si ya cómo va esto, pero yo creo que durante unos meses o casi un año, creo que fue ya, porque yo la primera vez ya que me hice autónoma fue en el 2016. Entonces, había unas tarifas reducidas que creo que, ya te digo, que durante unos meses y tal, la cuota
creo que era 50 euros y demás. Entonces por ahí empieza el autónomo, si te quieres hacer autónomo, por ahí te lo empiezan a poner un poco fácil, ¿no? Entonces tú empiezas con un IRPF de creo que una retención de un 7%, que es mucho menos, una cuota de 50 euros durante un tiempo, en el que tú puedes empezar a montarte tu negocio, montarte tus cosas, ¿no? A empezar ahí avanzando poco a poco en lo que es tu tema laboral. Entonces, medianamente por ahí, bien. Pero ¿qué pasa? Que poquito a poco va ascendiendo. Entonces empiezan a subir las cuotas, poquito a poco, te empiezan a subir a 100 y pico, 200 y algo, 250, y ya va viendo un poquito aquí la cosa, ¿sabes? 270, 300, casi 300 tenemos ya que pagar al mes. Los autónomos creo que está en 387, creo que ahora si no me equivoco, 380 euros todos los meses, ¿vale? Y luego nos retienen un 15%, en fin. Que esto es un poco, también te digo, tiene que ser muy vocacional, muy vocacional el tema de hacerse autónomo en lo que sea. Ya no hablo de mi trabajo en sí, ya hablo en plan general. En lo que sea, cuando te montas un negocio, de lo que sea, quieres emprender, tiene que ser vocacional, la verdad, porque tiene pros y contras, obviamente, pero los contras son esos, que algunas veces pues dices, madre mía, quizás tenga que pagar mucho, o sea, tengo que pagar los 300 y pico de la cuota de este mes, que me lo va a quitar de este proyecto que estoy realizando, que quizás lo tengo que poner antes porque el proyecto lo cobro después. En fin, es un poco ese barajar eso, por eso. Cuando alguien se quiera meter en autónomo, yo lo que le diría es, primero, que lo tenga claro, ¿vale? Porque si te metes en autónomo, las tarifas reducidas sirven si sigues, porque si por casualidad o te cansas o dices, mira, estoy estresada, agobia, no aguanto el tema este de que tenga que estar pendiente de esto yo sola, de tal, de cual, y te das de baja, lo pierdes. A la siguiente vez que te metas en autónomo ya la tarifa está completa y el IRPF, las reducciones son el 15% ya. Entonces, lo que yo diría es que tiene que estar muy seguro, muy seguro, y sobre todo que lo que vaya a hacer le guste de verdad, porque si le gusta es como tener, yo qué sé, rachas, es que no sé, como tener rachas malas en el sentido de la vida y que luego diga, bueno, pues sigo, ¿no? Vale, porque esto me gusta y esto lo llevo yo hasta el final, ¿vale? Entonces tiene que ser un poco vocacional. Porque yo empecé así, empecé poco a poco y demás, y los trabajos que han ido surgiendo muy poco a poco. Primero me llegaban unos muy poquitos, después otros más grandes, después he trabajado con gente también aparte, pero cuando me intenté yo ya independizar por mi cuenta y hacer yo trabajos por mi cuenta, los trabajos eran poquitos. Y a partir de ahí ha ido subiendo progresivamente según la gente que me ha conocido, los trabajos que he ido publicitando. La publicidad es muchísima, porque a mí por Instagram me han llegado trabajos hasta de Ávila. Entonces, en ese sentido, la difusión es grande. O sea, pero todo tú. Es que el trabajo de autónomo, como bien lo dices, es todo tú. ¿Sabes? A no ser que tengas una suerte tremenda y puedas ejercer lo que haces, pagarte tu cuota de autónomo y tener a alguien aparte que le estés pagando la difusión de tu página web, de tus cuentas, de tus redes sociales, de tus cosas. La cuestión de la difusión es estar siempre activa, ¿vale? Estar siempre activa en difusión, en historia, en publicaciones, en desarrollo, en motivaciones. Luego, por ejemplo, la página nosotros que tenemos también nos viene muy bien a nivel individual a cada uno porque nos damos mucha difusión, hablamos de nuestros temas, nos dan un poquito, o sea, esta página nos da un poquito de más libertad de poder mostrar muchas veces críticas, cosas que no nos conviene o que deberíamos de tener más en cuenta en nuestra profesión, ¿no? en nuestro ámbito, en la sección que cada uno ocupamos. No sé, en ese sentido, yo os digo, la vocación es lo primordial y también está mucho en la persona, muchísimo, es un filtro grandísimo, porque los contras que pueda tener esto son muchos y grandes, en el sentido de que tienes que estar pendiente de ya hablo a nivel mío profesional, tienes que estar pendiente de absolutamente mucha gente con la que estás tratando.
y cada vez que te llegan más obras, pues más gente trata. A la misma vez tienes que estar pendiente de enviarle cómo van los procesos, de tal. Vamos, eso es una opción mía, que es que yo tengo eso como manía de ir informando a los propietarios de la obra de cómo van los procesos, de ir mandándole fotografías, diciéndole que se ha descubierto esto, tal cual, y un poco modificando, porque bueno, en las intervenciones de restauración, durante los procesos salen cosas, salen problemas que no estaban previstos y los tienes que resolver con los propietarios. Entonces estás pendiente de mucha gente, de muchísimas. Luego de que te contesten, de enviar los presupuestos, y cuando haces trabajos grandes, igual, con ayuntamientos, con intermediarios, organizando materiales, hablando con compañeros con los que también te tienes que organizar para llevar a cabo un proyecto, sobre todo si tienes que salir fuera. Ahora estoy organizando un proyecto para salir fuera, y la verdad es que tenemos que estar pendientes de muchísimas cosas. De con el ayuntamiento con los que vamos a tratar, la iglesia en la que vamos a estar, los compañeros, vamos, todo una amalgama. Y no es lo mismo que cierras el ordenador y me voy a la calle, ¿vale? Termino hoy mi jornada laboral y aunque me vaya a la calle, estoy pensando un poco, mañana creo que tengo que llamar a este que me ha dicho tal, o tengo que llamar a tal ayuntamiento, o tengo que hablar con tal persona porque le tengo que enviar el presupuesto, o le tengo que decir a este que me mande las fotos, o, ¿sabes? Es un poco seguir con el rum, ¿sabes? Algunas veces hasta hacer esfuerzo de decir, vale, desconecto. Desconecto porque me lleva es 24 horas. O sea, ya es y está en la cama y está, vale, mañana. Sí, que Mañana tú no tienes dentro un de... horario, ¿no, Nati? Tú no ¿Qué? tienes un horario, que tú no tienes un horario, ¿no? De decir, yo empiezo a tal hora y acabo a tal hora y ya hasta el día siguiente me olvido, ¿no? Tú estás 24 horas, como vienes diciendo, ¿no? Normal, a ver, sí, sí que tengo un horario. Tengo un horario estipulado. Normalmente, pues, trabajo por la mañana, o en algunas mañanas no, y trabajo en las tardes, ¿vale? Pero que sí, que podría estar 24 horas si yo quisiese, o hasta las 12 de la noche, o hasta las 3 de la mañana, muchas veces hasta las 3 de la mañana reintegrando. Y es así, y algunas veces los fines de semana que haya tenido que entregar obra al día siguiente, a la semana siguiente, trabajando los fines de semana también, algunos fines de semana. Y claro, te tienes que amoldar. Ahora, la parte positiva, tú eres tu jefe. Entonces, tú te organizas, tú tienes tus cosas, tú si te quieres pillar unos días de Tú vacaciones, pones las normas al final. claro, Al claro, final sí, tú pones es las positivo, normas. sí. Es más libertad, ¿no? Te da esa libertad. Tienes esa Tiene libertad de un poder. sacrificio, la verdad que ser autónomo hoy en día es un sacrificio, hay de ser valiente. Yo te doy, vamos, tiene mi bendición, vamos, porque es que yo lo admiro, porque yo es que yo lo intento, yo cada día me informo, cada día, pero es que digo, es que no me salen las cuentas, no me sale rentable, sé que pagar local, pagar autónomo, pagar, es que no, es un sacrificio que dices, estoy dispuesta a pasar ese sacrificio, pues la verdad es que es un calentamiento de cabeza, es de admirar, la verdad, yo lo Sí, sí, admiro, es al que se atreve completamente, a hacer. te calienta la Pero cabeza. Nati, ya por curiosidad, ¿tú recibiste alguna ayuda cuando comenzaste? Porque sí que es verdad que se habla de que hay mucha ayuda al emprendimiento, sobre todo para personas jóvenes, también hay mucha ayuda al emprendimiento para temas culturales. Ujú. Entonces me entra a mí la curiosidad de si tú pediste alguna, o si te informaste, o si recibiste alguna. Sí, Yo porque tam- además yo conozco gente que le han dado a lo mejor 2.000 euros o cosas así en una ayuda, como dice Carmen. Ujú. Sí, no, no, mira, yo cuando empecé no empecé recibiendo ayuda, yo simplemente me metí y lo único que me agarré fue al plan de la tarifa reducida de primera, que era la tarifa en plan de 50 euros, ¿vale? Sí. Entonces yo empecé por ahí y yo no he estado recibiendo ayuda hasta que no ha pasado lo del COVID, que hemos recibido los autónomos, hemos recibido ayuda, ¿vale? Entonces el gobierno ha sido cuando nos ha dado ayuda, pero sí que es verdad que por ciertas cosas que yo la verdad ahí no he llegado a indagar, pero sí que conozco a compañeros míos en Sevilla
lo han podido hacer y han tenido ayudas para temas montar tu taller, montar tus cosas, empezar con el mundillo laboral como autónomo por sí y empezar a tener medios, por así decirlo. Sí que existen, es verdad que existen esas ayudas. Pero vamos, que yo creo que me imagino que tendrás que tener unos requisitos tal cual, no sé qué, porque todo el tema de administración, que yo estoy metida también en eso, que eso es una de las cosas que, por ejemplo, en tema de restauración con los autónomos, con conocer a las administraciones públicas, es una de las odiseas que se van a encontrar a la hora de comenzar, sobre todo cuando lo hagan por primera vez, porque es un mundo completamente paralelo al nuestro, completamente paralelo. Entonces tienes que entrar y empezar a indagar cómo va todo el tema de la administración, todo lo que te exigen, todo lo que hay que hacer para hacer cualquier cosa que quieras hacer con la consejería, con la diputación. En fin, es un poco empezar por ahí. Y eso, por ejemplo, tampoco en la carrera te lo dicen nunca, ¿sabes? Pero luego cuando sacan licitaciones y cosas así públicas y demás, y empiezas a indagar cómo hacer la licitación, los requerimientos que quieres pedir, tal, no sé qué, es una amalgama de documentos, uno tras otro, en fin. Pero que el tema autónomo es así, ¿vale? Es un poco el querer esforzarte, es ser muy persecutivo con lo que haces, muy constante, y bueno, yo lo recomendaría solo en el caso de que la persona que lo vaya a hacer esté muy segura de lo que va a hacer, ¿vale? Que no sea un lanzarse al vacío y decir, esto lo voy a hacer así. Que quien quiera probar, que puede probar perfectamente, pero que tenga en consecuencia de que mínimamente que le guste mucho, ¿vale? Que le guste muchísimo lo que hace, porque si no es que hay tantas cosas de las que tienes que estar pendiente, tantísimas cosas, y tantas cosas que no te dicen y que luego te encuentras, y es mucha tralla, ¿eh? Pero también os digo, es una forma de aprender, y ya no es solamente a nivel laboral, sino a nivel de vida, ¿eh? A mí el tema autónomo a nivel de vida me ha hecho aprender bastante sobre mí misma, conocerme a mí misma también, mis límites también. Y tus capacidades. Sí, mis No olvides. límites y hasta dónde llego buah, Tratar a la gente. y sobre todo también eso, mucho, mucho, mucho tu alrededor, muchísimo tu alrededor. Así que me da, vamos, me ha hecho aprender muchísimo de todo, la verdad. La verdad que no Bueno, me... si alguien está interesado en el tema autónomo, ya sabe, puede consultarle a Nati todo tipo de dudas. Lo que queráis me La podéis... verdad es que es todo un atrevimiento. Porque vamos, es una superviviente totalmente. En No, y este país donde se aparte, paga una barbaridad por ser autónomo y tener tu propio negocio, que manda cojones, ¿eh? sí, aparte que tampoco nos animan a emprender. Siempre trabaja para alguien o sácate unas oposiciones, pero no nos animan a emprender. Entonces, la Claro, verdad exactamente. Es que luego se quejan de que España es un país de funcionarios, de que todos queremos ser funcionarios. Chicos, no voy a querer ser funcionaria si es que ser autónoma es llevar la cruz en lo alto. Oh, qué Cristo, Dios mío. que, bueno, hablando de llevar la cruz en lo alto y desviándome también un poco del autónomo, también he llevado la cruz en lo alto un poco el tema de investigación. Porque la verdad que la investigación se incentiva, eso sí que se incentiva bien poco, desgraciadamente. Y no sé, también al final que vosotros, que me estéis escuchando, y vosotras que sepáis que otra de las salidas laborales de nuestra carrera es la investigación, el doctorado. El enorme problema, pues que las becas son prácticamente inaccesibles. Existe la beca FPU, que es la de formación de profesorado universitario, pero ya os digo que por experiencia propia o sacáis más de un 9 o vais hasta aquí. Y si no, pues sacarte tu doctorado pagándolo, pero teniendo en cuenta que son como 900 euros al año. Entonces es muy complicado el tema de la investigación, lo que pasa es que sí que es verdad que luego pues te ofrece mucho. Una vez que lo has conseguido te ofrece mucho, pero al final es un poco vida precaria hasta que tú consigues llegar al puesto
que tú quieres y hasta que consigues realmente llegar a ese momento en el que pues consigues que una universidad te contrate o consigues un proyecto de investigación bien pagado o en fin. Tú trabajar en lo que te gusta es lo mejor que te puede pasar. Porque no es lo mismo levantarte y decir, ahora me tengo que ir aquí y no tengo ganas de ver a tal, o no tengo que hacer esto y no me apetece y tal, y esto me aburre y no sé qué, y estoy dudando constantemente si cambiar, esto no es mi trabajo. A levantarte y decir, vale, pues lo voy a hacer, me gusta, me puedo pegar horas eternas sin mirar reloj, sin mirar teléfono, porque puedo estar ahí trabajando hasta las tantas. Si yo no corto y me pongo límites, como madre mía, que puedo estar agarrada 24 horas, ¿sabes? Entonces, eso gusta mucho porque llena. Y también se nota luego en la persona. No es lo mismo trabajar en algo que no te guste a trabajar en algo que te guste. Luego en la persona, en la forma de ser con los demás, también se nota mucho, ¿eh? Sí, Eso también lo he visto yo muy claro. Entonces, ante eso, preferible siempre trabajar lo que te guste y de verdad porque quieres. No porque aquí se gane más dinero o porque esto me da, no me da, no tengo otra opción. No. Busca la opción que te interese de verdad y busca tus propias cosas y tu propia vida, que es en general en lo que todos vamos, ¿no? A buscarnos eso y a buscar pues el estar a gusto y ser feliz. Y ya está, ya está. Pero eso, ante todo, que te guste lo que haces y luchas por ello. Que se puede seguro. mm, y ya pues antes de despedirnos, em, ¿recomendaríais sí o sí vuestros estudios y vuestras instituciones donde habéis realizado esos estudios? Sí, bueno, yo en mi Nico, caso ¿te quedas? la Universidad de Jaén yo sí la recomiendo. La Universidad de Granada me está decepcionando un poco más, siendo sincera. Pero bueno, el máster en el que estoy, yo animo a la gente a que lo haga siempre que le guste el tema de producción y el tema de investigación y que se dedique pues al arte, ¿no? La verdad que es un máster que a mí, por ejemplo, me está aportando mucho a nivel de creatividad y incluso más que de investigación, fíjate, cuando yo lo he hecho porque me gusta la investigación más que la producción. Entonces, pues bueno, este máster sí lo recomendaría, el de educación también lo recomendaría, porque, pero siempre y cuando se tenga la vocación, porque yo creo que la educación es más vocación que otra cosa, entonces, por favor, profesores que quieran estar ahí por cobrar y por los 3 meses de vacaciones, no, porque eso es lo que menos necesita la juventud a día de hoy, eso es lo que menos necesita nuestro futuro. Entonces, pues la educación lo recomiendo siempre y cuando se tenga esa vocación y por supuesto la carrera de Historia del Arte es que yo la recomiendo, pero por lo que tú has dicho antes, simplemente por lo que tú has dicho antes, Natalia, de que aunque tú entres y no sea tu primera opción, sea a lo mejor tu tercera opción, es que sales enamorado de la carrera, sales enamorada de la carrera, porque es preciosa, porque además es muy interdisciplinar también, porque no solamente te da historia del arte de la pintura, historia de la escultura, no, no, es que también tocas cine, tocas música, tocas literatura, es que tocas muchísimas cosas. Entonces, yo la recomiendo por eso, porque a nivel cultural te vas lleno. Entonces, como punto en contra de la Universidad de Jaén, ¿qué dirías? Porque has dicho De la, punto a univers- favor y punto en contra, ¿qué dirías? de la Universidad de Jaén, punto en contra diría pues que quizá a nivel institucional no se tiene tan en cuenta nuestra carrera y me da mucha pena porque no se promueve, la gente acaba yéndose, por ejemplo, a Granada, Málaga, Córdoba, ¿no? Pero no, la gente no se queda en Jaén a hacer historia del arte. Tanto es así que al final han tenido que unificar las dos carreras porque es que no había gente. Y a nivel institucional es una carrera un grado que se maltrata mucho. Luego, pues a nivel de programa, pues hombre, como toda universidad, pues tienes un más y tienes un menos. Hay asignaturas que yo quitaría por completo, o incluso profesores que yo quitaría, pero bueno, eso es como en todas las universidades, ¿no? Vale, perfecto. Yo, por ejemplo, que también he hecho la misma carrera que tú, ¿no? Yo lo comparo mucho con el módulo y no es algo que no puedo evitar. Y la mayoría de personas que
que conozco que ha hecho módulo y carrera le pasa lo mismo. Y más siendo la escuela de arte. En una escuela de arte está en familia. Yo en el José Nogué he estado allí como si fuera mi familia. Es más, yo a mi profesora de fotografía, que actualmente es la directora del José Nogué, para mí es mi mami. Con eso lo digo todo. Yo le tengo un enorme aprecio y es haber estado en familia. Sin embargo, la carrera, aunque es lo que tú has dicho al principio, que aquí en Jaén hemos tenido la suerte de haber sido un grupo reducido y haber tenido ese acercamiento con los profesores, siempre ha habido como una cierta distancia, ¿no? Siempre ha sido como muy institucional. Y a ver, normal, es una universidad, ¿no? Pero no te sientes tan arropado, tan apoyado, ni tan comprendido como en mi caso en la escuela de arte. En la escuela de arte tú tenías un problema personal, se lo contaba al profesor o a la profesora y no tenía ningún problema. O sea, te ayudaban, te apoyaban, te daban facilidades. Aquí no. Aquí yo, por ejemplo, el año pasado tuve un problema muy gordo de salud y me sentí que me dieron totalmente la espalda y daba igual, ¿sabes? Y en ese sentido sí que he encontrado mucha diferencia, pero sí es verdad eso, que ha habido profesores y profesores, como tú has dicho, ¿no? Siempre habrá profesores mejores y profesores peores. Por ejemplo, Victoria, yo me la llevo. Mi profesora, vamos, mi otra mami para mí, aunque no he tenido tanto acercamiento como con Ángela en la escuela de arte, ¿no? Pero al final ha sido una profesora muy cercana, muy comprensiva, que te ha ayudado, ¿no? Laura también, que vosotros la habéis mencionado mucho, también ha sido otra profesora muy... Pero luego había otros profesores que no, que han sido muy duros, la verdad. Y bueno, eso te lo van, pero eso te lo en cuenta en todas las carreras. No Sí, bueno, solamente yo todas. que he pasado por 4 universidades, ya estoy harta de ver cómo funcionan las universidades y la verdad que yo creo que a nivel docente, la Universidad de Jaén para mí, de las 4 universidades por las que he pasado, es la que mejor funciona. Sí, Pero, y luego otra cosa que no me gusta de historia del arte, y ya con esto finalizo, es la forma de dar las clases y la forma de la, o sea, la docencia en sí. Tú no puedes hincharnos a trabajo y a la misma vez querernos hacer un examen de 10 que llevemos los apuntes y los estudios al día para esos pedazos de exámenes que nos hacen. Y encima petarnos a trabajo, porque nos petaban. Tienes 5 asignaturas, que es lo normal, en lo que tú te sueles matricular, y de las 5 tienes 200.000 trabajos. Y encima tochos así de gordos de estudiarte de autores de, de autores de obras y demás. Te hinchan en las clases a fotos, ¿vale? Que el ojo lo dice todo, ¿vale? Que yo soy de la opinión de que tienes que ver muchas imágenes para aprender a analizar, para aprender a ver. Pero es que si tú te pasas, ¿cuántas horas pasábamos en la universidad? Pues desde las 3:30 de la tarde hasta las 9:30, era en primero, ¿no? sí, Era era, te una cantidad saturaba de la horas cabeza. y salías saturado y encima que pretendían que al día siguiente te acordases de absolutamente todo. Yo no me puedo acordar de todo, Sí, sí, de toda además la de asignatura. características mínimas que tú dices, es que no me acuerdo de esto, ¿no? Porque te enseñan una habitación y al día siguiente te preguntan, ¿y esta habitación a quién pertenecía? Tú dices, pero señora, si es que bastante que te puedo decir qué estilo arquitectónico tiene, bastante, Claro, el ¿sabes? problema es que los profesores se creen que solamente existen su asignatura y no. Yo creo que la mayoría no se centran de que hay cinco asignaturas en total, mínimo, porque tú imagínate el que se haya Mínimo. matriculado en más. Mm. Entonces yo veo ese problema mucho ahí por lo menos aquí en Jaén, en Historia del Arte, que te petan y a lo mejor pues con más prácticas, mira, esas prácticas que hacíamos al museo,
donde, por ejemplo, Chari nos puso a explicar los cuadros, o, por ejemplo, el viaje que hicimos a Córdoba, donde Victoria nos hizo a explicar la mezquita, a que seguro que de eso no se te olvida. Eso no se te olvida. Total. Y esos son los trabajos que deberían de hacer. Menos textos, menos venga el ordenador, y venga el ordenador, y venga el ordenador. Y más práctica de llevarte a un sitio, a un museo, a un monumento y que lo expliques y ya está. Yo lo haría así. Sí, sí, total. Y eso Sí, como sí. crítica. Que no me escucharán, pero bueno, a algún lado llegará. Bueno, esto se queda aquí ahora en nuestro canal de YouTube, o Algo sea que... llegará. Luego se lo mando al de la aguja. ¿Y tú, Nati, qué dirías en relación a tus estudios? Vamos a ver, a mí es que me pilló el grado, la primera promoción. Entonces, a ver, la verdad es que parte positiva, voy a decir las dos, pero la parte positiva, por ejemplo, es que había asignaturas en las que había profesores bastante implicados, ¿vale? Bueno, en esa aprendimos. También tuvimos práctica en Sevilla. Se coge obra ya desde segundo, ¿vale? Desde segundo de carrera te dan una obra y ya empiezas a tratar, empiezas ya a hacer procesos sobre ella, ¿vale? Cosas que también a lo mejor en otras universidades pues no, de momento en los primeros años no podía hacer, pero Sevilla sí, tenía la suerte también de que desde segundo de carrera estábamos ya tocando obra. Cuando llevábamos a cuarto de carrera habíamos hecho ya varias obras, ¿vale? O al menos no todos los procesos porque no nos daba tiempo a hacerlos, pero tocábamos algo, ¿vale? Con sus más y sus menos, cada uno le ponía más o menos intención, pero bueno, se tocaba obra. Entonces, esa es la parte positiva que tiene Sevilla, que obras nunca van a faltar, la verdad. Siempre hay conventos que dan obras y demás. O sea que eso está muy bien. Ahora, la parte negativa también, pues eso, porque como nos tocó, fue el primer año, que yo me imagino que como esto ha ido evolucionando, ¿sabes? Que también he tenido contacto, porque he seguido teniendo contacto con alumnos de posteriores, bueno, posteriores años, pues la cosa ha ido evolucionando, también han cambiado los profesores, ya no sé cómo serán, porque los nuestros de primer año, ya os digo, había algunos que es que le dieron quizá el temario y le dijeron, tienes que dar esto, esto y esto y esto, y se ajustaban a darlo, y bueno, ahí aprendimos como pudimos entre todos, pero se veía también un poco improvisación por parte de algunos Sí, profesores que también. probablemente no estarían ni especializados en esa materia. Sí, exactamente, porque a ver, ellos a lo mejor estaban acostumbrados a hacerlo de otra forma o venían de otras universidades, ¿no? Entonces, completamente con otro plan de estudio, con las licenciaturas, con... Entonces, pues cuando llegaron aquí y le dieron el trabajo aglutinado, pues dijeron, madre mía, yo también me pongo en su lugar y digo, madre mía, pero es que nosotros que estábamos ahí aprendiendo, pues había algunas asignaturas que hasta que organizaron cómo darla y la dieron medio que también, pues no dimos lo que teníamos que dar en algunas cosas, la verdad. Pero bueno, dentro de lo que cabe yo me quedo con que eso fue mi año, ¿vale? Que fue primero de la primera promoción. Que ya os digo, que después he tenido contactos con alumnos y todo ha cambiado. Por lo que se ve por allí, ha habido cambios, ha habido evoluciones, ha habido cambios de profesores nuevos, que ahí me decían, ¿conoces a esta persona? Y digo, no. Bueno, Pero han bueno, sabido actualizarse entonces claro, y sí, mejorar, me imagino que sí. También os digo que que tendrán carencia, obviamente, seguramente. claro. Pero de mi promoción diría eso. Ahora que lo que salimos, pues, en teoría, algunas asignaturas eran bastante buenas en mi promoción y algunos profesores también, ¿vale? Yo personalmente, y creo que bastantes de mis compañeros me pueden corroborar y decir, la voy a mencionar, María José, pues mi profesora María José, que ha sido una de las que más teoría no ha podido dar con respecto a todo lo que nos íbamos a encontrar, creo que hemos aprendido bastante de ella, ¿vale? Nuestras bases son de ella casi que todo. Y luego en la práctica, pues también hemos tenido profesores que se han involucrado en más o menos medida, pero bueno, ya os digo, lo bueno es que tocamos obras desde segundo. Desde segundo de carrera ya teníamos un cuadro en la mano del siglo XVII.
Y eso impresiona mucho y hace también que te sueltes, que quites miedo y que te lance a eso, ¿sabes? Porque impresiona también. Entonces, bueno, pues esa es la parte negativa y la parte positiva. Pero como os digo, las cosas parece que con las siguientes promociones se han movido un poco. No sé cómo estará ahora la cosa por allí, la verdad. Pero bueno, la Universidad de Sevilla yo sí la recomiendo, la verdad. Para el tema de restauración la recomiendo, pero por el hecho de que se toca obra desde muy tempranos cursos. Bueno, pues Si ya queréis está, nos ya vamos con esto pues despidiendo. finalizamos que a pesar de que haya cosas malas, hay cosas buenas, al final las cosas buenas merecen más la pena y hacen que no nos arrepintamos al final de haber estudiado lo que hemos estudiado y que nos dediquemos a lo que nos queremos dedicar. Así que bueno, os recuerdo que el día 25, o sea, pasado mañana, se conectará el resto del equipo, ¿vale? Y bueno, ya cada uno también resolverá dudas que tengáis. A ver si la próxima vez se puede abrir el chat y así podéis hablar y preguntarnos cosillas a la misma vez. Y nada, que muchísimas